mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procedamos in pace. Christus vinci, Christus regnat, Christus imperat. Maria vinci, Maria regnat, Maria, Maria imperat. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando hoy la misa de San José Obrero. Vamos a pedir por todos, en primer lugar, por todos los que se llaman José. ¿Ah? Hay tantos, San José María, Guillermo José, en fin, hay tantos Josés. Pues vamos a rezar por todos y cada uno de ellos. Estos dos son dos miembros de nuestra comunidad que viven aquí. Vamos a rezar por ellos y por todos los que se llaman José y que están viendo ahora mismo a través de internet esta Santa Misa. Y vamos a rezar también por todos aquellos que debido al coronavirus se han quedado sin trabajo, ¿no? Porque son millones de personas que están perdiendo el trabajo, entonces vamos a rezar por ellos para que puedan recuperarlo cuanto antes, ¿no? Y vamos a pedir también por todas las intenciones de los que están viendo esta Santa Misa por internet. Y ahora vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos, por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías.
Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, te envió a ti para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan y anuncien la buena noticia. Vayan y anuncien la buena noticia. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan y anuncien la buena noticia. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan y anuncien la buena noticia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre la Eucaristía, ¿no? El misterio
de la Eucaristía mediante el cual nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Es anunciado aquí, es después instituido en la última cena. Y es realmente, claro, la cosa es que es un misterio que no podemos comprender totalmente. Comprendemos aquello que Dios nos ha revelado, aquello que los santos, los teólogos nos han explicado, pero siempre será un conocimiento muy limitado de lo que es todo en realidad. Yo por eso he querido traerles aquí ahora unas reflexiones hechas, basadas en lo que dice Santo Tomás de Aquino, en la parte tercera de su magna obra, que es la Suma Teológica, la cuestión 79. En ella trata sobre los efectos que la Eucaristía tiene en el alma. Y son efectos que a veces o no los conocemos porque no nos lo han enseñado, o no nos acordamos, o no los tenemos presente cuando vamos a hacer la comunión. El efecto viene de cómo se nos da este alimento, este sacramento. Ese sacramento se nos da en forma de alimento, en forma de pan, en forma de vino, es lo que nosotros vemos, si bien que sabemos que en la sustancia del pan y la sustancia del vino se han transustanciado y ya no son más la sustancia de pan y la sustancia de vino, sino que allí está presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y se nos presenta en forma de alimento, ¿no? En forma de alimento, entre comillas, corporal, pero tiene un efecto que es un efecto espiritual. ¿Cuál es ese efecto espiritual? Santo Tomás de Aquino dice que es darnos fuerzas, darnos vigor, como da el alimento, y en modo particular hacer crecer en nosotros la gracia, hacer crecer en nosotros la caridad hacia Dios, el amor a Dios. Pero no es solo eso, sino también que actualmente, se produzca en nosotros un hervor, un fervor sensible de la caridad, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice así: un cierto sustento actual de dulzura espiritual. O sea, ese es uno de los efectos de la caridad, el principal. Pero hay otros efectos que Santo Tomás de Aquino describe, ¿no? El primer efecto que nosotros podríamos decir es que fíjese que esto es impresionante, ¿no? Yo por eso, la primera es que se nos confiere la gloria. O sea, se nos confiere, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos la gloria. No es que nosotros ya estamos en el cielo, sino recibimos la capacidad de entrar en la gloria celestial. Se nos abren las puertas del paraíso cuando nosotros comulgamos. ¿Qué es lo que dice Jesucristo aquí, no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Claro está que si nosotros no somos fieles después a las gracias recibidas por la comunión, pues todo en vano, ¿no? Entonces, por eso tenemos que prestar mucha atención a nuestra vida espiritual, ¿no? No podemos, no, ya he comulgado y ya ahora hago lo que quiero, no es así, no es un amuleto. Yo he comulgado, se me ha dado la capacidad de entrar, ahora tengo que custodiar y alimentar esta capacidad, ¿no? Después, y esto creo que muchos no lo saben, naturalmente voy a enunciar el efecto y después explicarlo para que no se asusten, ¿no? Porque es realmente impresionante. La comunión tiene la capacidad, cuando nosotros comulgamos, el hecho de recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, nos tiene el poder de perdonar el pecado mortal.
No es si una persona sabe que está en pecado mortal. Si una persona sabe que no puede comulgar y va a comulgar, ocurre aquello que dice San Pablo, ¿no? El que comulga indignamente está comiendo su propia condenación. Y por lo tanto a esa persona no se le perdona el pecado mortal. Pero si una persona ha hecho un pecado mortal, no es consciente, no tiene conciencia en el momento de comulgar, imaginemos que la persona ha hecho un pecado mortal, se arrepintió muchísimo, pidió perdón a Dios, no pudo confesarse, pero no tiene afecto, no guarda ningún afecto, ella odia eso que ha hecho. Va a una misa, no se acuerda que ha cometido el pecado mortal, por lo tanto no tiene conciencia de que está en pecado mortal, recibe la comunión sin ningún afecto hacia el pecado mortal, ese pecado mortal ha sido perdonado. Y eso es claro, esto no nos quita que si después nos acordamos de que hemos hecho ese pecado, tenemos que ir a confesarlo, pero el pecado ya está perdonado. Entonces son dos las condiciones para que ese pecado mortal nos sea perdonado. El primero, que no tengamos conciencia en el momento de la comunión, no tengamos conciencia de haberlo hecho y de que no tengamos ningún afecto hacia ese pecado. Después, el tercer efecto que tiene esa comunión, ¿cuál es? Es el perdón de los pecados veniales. O sea, nosotros conseguimos, si nosotros comulgamos verdaderamente queriendo recibir al Señor sin afecto al pecado venial, nosotros comulgamos, el pecado venial nos es perdonado. Si estamos arrepentidos, claro. El cuarto efecto, porque claro, todos sabemos, es que hemos hecho pecados veniales, algunos han podido hacer pecados mortales, y todos sabemos que Dios nos perdona el pecado, pero tenemos que pasar por el purgatorio. Una comunión bien hecha puede hacer que se nos perdone todo el purgatorio, si la hacemos bien hecha, porque crece en nosotros la caridad, y creciendo en nosotros la caridad, se nos puede llegar a perdonar todo lo que nosotros debemos en el purgatorio. Y después, la comunión nos preserva de los pecados futuros. No impide que pequemos, pero nos preserva. ¿Por qué? Porque nos da alimento, nos da fuerza, nos hace crecer la virtud de la caridad. Es una medicina, por tanto, también la comunión, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino que tiene el efecto de alimento, de comida y de medicina. Y además, como es una participación, la comunión es una participación en la pasión de Cristo, también nos da fuerzas para luchar contra los enemigos exteriores. Los enemigos exteriores del alma, ¿no? También ayuda esta comunión a quien no la recibe. Imaginemos una persona, la Eucaristía, no la comunión. La Eucaristía ayuda a quien no la recibe. Y eso de dos maneras. Primero, a quien participa de la misa y no comulga. Si participa de la misa con fervor, también es beneficiado. Y también es beneficiado si la persona que comulga la ofrece por otra persona, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros podemos comulgar, podemos ofrecer la comunión por todos aquellos que se llaman José, por ejemplo, ¿no? Entonces ofrecemos la comunión por ellos. Y ellos serán beneficiados en la medida en que ellos, ¿no?, tengan el alma predispuesta a recibir eso, ese favor, esas gracias que Dios les concederá a través de nuestra comunión. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide que nosotros tengamos el efecto de la comunión? Primero, el pecado mortal. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal y si comulgamos, no recibimos nada de bueno,
sino al contrario, como decíamos antes, recibimos la nuestra propia condenación. Por lo tanto, ese es un gran propósito que tenemos que hacer, que es evitar el pecado mortal. Y si hacemos un pecado mortal, confesarnos lo antes posible. Nunca dormir en pecado mortal. Y segunda cosa que tenemos que hacer es, la segunda cosa que impide el efecto de la comunión es el pecado venial. Porque es verdad que cuando comulgamos arrepentidos se nos perdona el pecado venial, porque nos crece la caridad, ¿no? Bueno, pero también es verdad que cuando comulgamos en pecado venial, dice Santo Tomás de Aquino, no recibimos aquella dulzura espiritual que recibiríamos si no estuviésemos en pecado venial. Eso no quiere decir que recibamos la dulzura siempre y cuando yo no estoy en pecado mortal, no tengo ningún pecado venial, estoy arrepentido, he comulgado y no siento nada. Eso no quiere decir que yo tenga que recibir necesariamente la dulzura espiritual en el momento de la comunión. Hay otros motivos también, como puede ser el cansancio, como pueden ser unas distracciones involuntarias que nos impidan tener esa dulzura. Pero después, a determinado momento, la recibiremos, cuando estemos bien dispuestos, ¿no? No solamente espiritualmente, sin pecado mortal y sin pecado venial, sino también cuando, por ejemplo, estemos más descansados y estemos con una capacidad mayor de concentración, de atención, ¿no? Entonces no quiere decir que la dulzura espiritual la recibamos en el momento de la comunión, pero sí la podemos recibir después. Y es por eso que ustedes a veces explicarán, uy, sí, padre, es verdad, yo estaba leyendo un libro y de repente me vino un gran amor por Dios. Pues eso muy probablemente sea fruto de una comunión antecedente. Entonces vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a ella que fue un alma profundamente eucarística, que nos dé las gracias de hacer siempre bien hechas todas las comuniones de nuestra vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, y el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado
exaudire, intra tua vulnerables condemni, eternitas et separariate, a vos de maligno dependem, in hora mortis mea vocate, et iubem me venire ad te. Ut cum sanctis truis lavente, in saecula saeculorum. Amen. Laudemus Dominum. Quem laudabat Evangelii, quem cherubim et seraphim, Sanctus, Sanctus, Sanctus proclaman. Laudate Dominum omnes gentes, laudatum omnes populi. Boniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Laudemus Dominum. Quem laudabat Evangelii, quem cherubim et seraphim, Sanctus, Sanctus, Sanctus proclaman. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudemus Dominum. Quem laudabat Evangelii, quem cherubim et seraphim, Sanctus, Sanctus, Sanctus proclaman. Y ahora vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a hacer esta comunión espiritual verdaderamente bien hecha, porque la comunión espiritual, dependiendo de nuestras disposiciones espirituales, de nuestras disposiciones interiores, puede tener incluso más fruto que una comunión sacramental. Si nosotros hacemos una comunión sacramental, o sea, recibimos a Jesús en la hostia consagrada, pero lo recibimos con distracciones, puede ser que tenga menos efecto que si hacemos una comunión espiritual con mucho fervor. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé ese gran amor a Jesús, esa gran fe, que realmente nos haga crecer en nosotros el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo espiritualmente, de recibirlo incluso sacramentalmente, y que nos haga, que coloque en nuestro corazón las intenciones que la Virgen tiene, ¿no? Y que nosotros pongamos esas mismas intenciones. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y como todos los días les pedimos que compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos. Pueden compartirlo en Facebook, pero también lo pueden compartir en WhatsApp o Messenger, en fin, hay tantos modos de compartir. Instagram, ¿no? Y todas esas redes sociales que existen hoy. Y también, si pueden colocar un like, todo esto nos ayudará verdaderamente a la evangelización. Lo mismo les digo para aquellos que después la vean en YouTube, ¿no? Pues también pueden compartirlo. Y si tienen algún comentario o alguna crítica o algo que hacer, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Muchas gracias. Regina Celi, Le dare, alleluia, quia quest meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia.